Quisiera, pues como sé que tenemos poco tiempo, no vaya a ser que se me acabe el tiempo sin decirles mis conclusiones, entonces quiero comenzar por las conclusiones, por si me cortan aquí la voz. La primera conclusión que les voy a decir es que a pesar de que mucho se ha dicho a lo largo de estos últimos años que el gobierno ha estado construyendo un Estado paralelo, la verdad es que, y recordemos, se habla de un presupuesto paralelo que es aquel que surge como el cálculo del precio del barril petrolero por debajo de lo que cualquier planificador pudiese más o menos decir. En este caso, el presupuesto del 2013 trabaja en función de $55 del barril petrolero en el mercado internacional, cosa que por uno dice cualquier número que le venga a la cabeza y estamos seguros que acercará o estará mucho más cercano de lo que será al final de año su precio real. Entonces, ese presupuesto que queda como consecuencia de la subestimación del precio petrolero forma parte de esa infraestructura de ese Estado paralelo, junto a otras, recordamos lo que sucedió en el año 2008 cuando Antonio Ledesma ganó la alcaldía metropolitana y lo que hicieron fue vaciarle de competencias y se trasladaron a otro. Yo digo que esa es mi conclusión, es que esto no era realmente un estado paralelo. Estos eran algunos artificios legales para realmente promocionar o tener poder y recursos para la verdadera promoción del Estado paralelo, que es el Estado comunal. Sí es el Estado paralelo. Aquellos artificios, algunas artimañas jurídicas, legales, pero es realmente el Estado paralelo, es lo que estamos viendo ahora. La segunda conclusión que les quiero decir, o que quiero compartir, es que este Estado paralelo tiene objetivos y propósitos distintos al Estado tradicional como lo conocemos. Y que estamos entrando, en tercer lugar, que estamos entrando en un periodo en el cual aumentará el traspaso de competencias desde el Estado tradicional hacia el Estado paralelo, hacia el Estado comunal. Este proceso tiene como objetivo fundamentalmente trastocar la estructura de poder de la nación tal y como lo hemos conocido hasta ahora. Y finalmente este proceso, la forma como se operacionaliza este proceso es quitando y restándole poder a los cinco poderes que están definidos a nivel de la Constitución, ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y el moral ciudadano, todos a excepción del Ejecutivo Nacional. Ahora quisiera entonces explicar cómo llegamos a estas conclusiones. Para esto creo entonces también que es importante entender cómo concibe el gobierno el poder. Y esto lo hace a través de una interpretación de la Constitución, de unos artículos de la Constitución de 1999. Entiende entonces el gobierno una diferencia entre lo que ellos denominan poder constituido y otro que es poder constituyente. Esto, insisto, es una interpretación que hace el gobierno de los artículos 5 y 62 de la Constitución de 1999. El 5, se los leo, se los cito aquí muy brevemente, dice: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce tanto directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio y por los órganos que ejerce el poder público. Luego, en el artículo 62, detalla un poco más cómo es esta división entre las formas de participación directa y las formas de participación indirecta. La división, entonces, que les mencionaba sobre poder constituido y poder constituyente nace de la interpretación que ellos hacen de estos artículos. El poder constituido es el que resulta de las formas de participación tradicional, las que conocemos: el voto, la elección de alcaldes, gobernadores y diputados, tanto de nivel nacional, regional y local, y además otras formas de participación a través de organizaciones representativas, tanto gremios, sindicatos y otras que conocemos. Ese poder lo denominan poder constituido porque, a pesar de que viene del voto popular, se constituye una vez que la gente va y expresa su voluntad en el voto. Las personas que resulten electas constituyen el poder, toman el poder y lo ejercen.
ya no es la ciudadanía directamente, sino que son estas personas, el presidente, diputado, alcalde, etc. El poder constituyente es el que ellos interpretan, viene de las formas directas de participación, es decir, responde a la segunda forma de participación que está en el artículo 5. ¿Por qué es constituyente? Porque nunca se logra convertir en institución. Es continuamente, o supuestamente, o idealmente, es una expresión continua de la ciudadanía todo el tiempo participando a través de distintas instancias, consejos comunales, comunas, etc. Sin embargo, como veremos más adelante, incluso las comunas, las ciudades comunales y el Estado comunal tiene una altísima carga de representación y por lo tanto de poder indirecto, por la sencilla razón de las razones que impone la física, el espacio. Los 28 millones de habitantes no tenemos forma de debatir de forma presencial las leyes y lo que se quiere hacer, pues, son distintas cosas que se dan. El poder constituyente entonces es constituyente porque nunca se convierte en institución, porque nunca es representado en principio, en términos ideales nunca es representado, siempre es expresión continua de la voluntad de la gente. Esta estructura, la del poder constituyente, es la que se está construyendo muy velozmente, muy especialmente a partir del año del diciembre del año 2010, cuando se aprobaron las 5 leyes del poder popular, las 5 leyes que dan estructura al Estado, a este verdadero Estado comunal, Estado paralelo que es el Estado comunal. Y por supuesto luego del 7 de octubre se ha aplicado de manera mucho más veloz la estructura del presupuesto de la Nación para el año 2013. Es una clara expresión de la velocidad con que quieren imprimirle a esta nueva estructura de Estado. Pero entonces vale la pena preguntarse finalmente qué es el Estado comunal, cuál es su lógica y cuál es su lógica. Yo quisiera leerles también aquí muy brevemente la definición que hace la Ley Orgánica del Poder Popular sobre lo que es el Estado comunal. Y dice: forma de organización político-social fundada en el Estado democrático, social y de derecho y de justicia establecido en la Constitución, en la cual el poder es ejercido directamente por el pueblo con un modelo económico de propiedad social y de desarrollo endógeno sustentable que permita alcanzar la suprema felicidad social de los venezolanos y venezolanas en la sociedad socialista. La célula fundamental de conformación del Estado comunal es la comuna. Por supuesto que hay allí una interpretación muy particular del gobierno que dice que el Estado comunal, ese Estado paralelo, ese que resulta de la participación directa de los ciudadanos, tiene un objetivo. Su objetivo es la promoción, única y exclusivamente la promoción del socialismo del siglo XXI. Sin embargo, habría que decir, entonces, bueno, por supuesto, este Estado comunal entonces es la agregación de la participación directa, primero a través de consejos comunales, los cuales unidos a través de nucleaciones que se suponen espontáneas, pero en donde hay por supuesto una gran promoción por parte del Estado, conforman las comunas, que a su vez unidas conforman las ciudades comunales, que todas unidas terminan conformando el Estado comunal y que viene de alguna manera a representar lo que ya estaba previsto, la forma de participación que ya estaba prevista en la Constitución, que era el Consejo Federal de Gobierno. La forma de participación directa realmente prevista en la Constitución era el Estado Federal de Gobierno, que era exactamente esa misma construcción piramidal que partía de los consejos comunales, que luego se agregaban los consejos locales de planificación pública, luego subían a los consejos estadales de planificación de políticas públicas y terminaban en el Consejo Federal de Gobierno. Era exactamente la misma agregación, solo que como estaba constituida y los objetivos de esa pirámide estaban establecidas en la Constitución, decidieron, pues, para poder instaurar, cuando sale la idea, cuando se comienza a promover el socialismo del siglo XXI abiertamente, dicen que esta estructura no nos sirve, debemos construir esta estructura del Estado paralelo. Sin embargo, debo decir que aunque en la estructura del Estado comunal, a pesar de que tenga objetivos distintos,
el objetivo del socialismo del siglo XXI, que no está, de alguna manera previsto en la Constitución, tiene una lógica y mecanismos pseudodemocráticos dentro de sus formas de funcionamiento. Estos mecanismos pseudodemocráticos, y digo pseudodemocráticos porque a pesar de que las decisiones dentro de las comunas, los consejos comunales son democráticas, son elección, la gente vota, levanta la mano y sencillamente gana una mayoría, la mayoría simple, 50 más 1 del 50% más 1 de los votos que haya en la asamblea, es pseudodemocrático porque no podemos votar libremente por lo que queremos, sino que ya tenemos de entrada una orientación. No es votar, no es decidir sobre qué queremos votar, sino que tenemos que votar cómo implantar el socialismo en figura. Entonces hay mecanismos pseudo-democráticos. Sin embargo, yo creo que hay que rescatar unas cosas importantes. Y es que, yo no sé si ustedes recuerdan, hace algo más de un año, el Centro Gumilla realizó una encuesta en sectores populares, fundamentalmente en sectores populares de Venezuela, de la que luego se agarraba el diario Vea y publicaba en primera página el resultado de esa encuesta, y decía 84-86% de los venezolanos de sectores populares aceptan y quieren el socialismo. Esto fue un hallazgo de esta encuesta del Centro Gumilla. Lo que no dijo el diario Vea y no dijo mucha gente, a pesar de que en los análisis por supuesto que está, es las cosas que la gente entiende por socialismo. Y eso creo que es realmente fundamental. Yo les puedo comentar que en los trabajos que nosotros hemos hecho en focus group y en distintos procesos de investigación que hemos tenido, en las que participan fundamentalmente población militante del gobierno. El militante es realmente escrito en el Partido Socialista Unido de Venezuela, y que tienen desde gorra roja hasta zapatos rojos. Cuando uno les pregunta que nos digan qué significa el socialismo, para ellos lo que se consigue es una cosa realmente interesante, y es que la operacionalización que hacen es exactamente igual a la operacionalización que nosotros hacemos de democracia. Socialismo y democracia son realmente sinónimos. Es más, cuando uno le pregunta a la gente de estos sectores, gente que apoya al presidente, por los elementos más radicales de sus propuestas, siguen rechazando abiertamente todos aquellos que tienen que ver más con la esencia del socialismo, y aplauden mucho más los de la democracia. En este sentido, entonces, yo creo que esto brinda un espacio realmente importante de lucha, un espacio muy importante de relaciones con ese sector, con esos sectores del país. De hecho, si uno agarra y hace un ejercicio y es quitarle los elementos democráticos a las leyes del poder popular, y se las presenta así, sin los elementos democráticos a estos sectores, lo que consigue es el rechazo por parte de estos sectores, precisamente. Como efectivamente me estoy quedando sin tiempo, yo quisiera pasar las referencias que tenía a la ley, a la resolución 358, las prefiero dejar para después, estoy seguro que en el panel la van a abordar. Y entonces quisiera decirles básicamente en dónde estamos, la evaluación. Entonces, finalmente, ¿dónde estamos? ¿Por dónde va el Estado y el modelo comunal? Lo que les debo decir es que el modelo, el plan de transición que maneja el gobierno de 3 fases de construcción de ese Estado comunal, tiene una fase inicial donde se establecen consejos comunales y el Estado los legitima. En la actualidad tenemos cerca de 42.000 consejos comunales ya legitimados, con bancos comunales organizados, con organizaciones comunitarias integradas, con espacios con casas comunales, un elemento interesantísimo que vemos, y que ese proceso de transferencias de competencia del Estado tradicional al Estado comunal, es que si ustedes revisan los resultados electorales del pasado 7 de octubre en la página web del CNE, lo que van a encontrar es que comienzan a surgir una importante cantidad de casas
comunales que fungen como centros electorales, cosa que antes solo participaban como centros electorales la estructura o la infraestructura del sistema educativo nacional. Entonces, ese momento, esa etapa inicial está realmente avanzada. Un segundo momento, el segundo momento es la construcción de mancomunidad, de consejos comunales, es decir, la agrupación de consejos comunales, y es básicamente en esta etapa en la que nos encontramos. Para octubre del año 2000, de ese año, habían constituidas, o el proceso de construcción, 511 comunas a lo largo del país, y el programa de gobierno 2013-2019 plantea la creación de 450 comunas más por año hasta llegar a 3.000 en el año 2019, lo que implicaría que 68% de la población debería vivir en comunas. Eso es decir, 21 millones de habitantes debería de cumplirse lo que tiene propuesto el gobierno, debería 21 millones de habitantes vivir en comunas. El presupuesto, otro mecanismo que tenemos para evaluar dónde está el Estado comunal, es que para el año 2013 el presupuesto para comunas representa 38%, un aumento del 38% a lo que disponía en el presupuesto de este año, del año 2012. Finalmente, entonces, ¿qué esperar? ¿Qué podemos esperar en los próximos meses, en los próximos años que debiese suceder según el plan como está planteado por el gobierno? Veremos cómo se traspasan competencias continuamente de los poderes y organismos del Estado tradicional a este organismo del Estado comunal. Hasta ahora lo único que hemos visto es el Estado desde el Ejecutivo transfiriendo, diciendo qué competencias de los distintos poderes se van a transferir, por supuesto, de cualquiera menos del Ejecutivo Nacional. Pero no hemos visto el proceso contrario, que es las comunidades y la gente pidiendo transferencias, pidiendo que se le dé qué cosas quiere la gente realmente manejar. Eso es lo que en el escenario todavía no termina de verse, y que puede ser un elemento realmente importante y de sacar provecho, que permitiría realmente sacar provecho, porque en esta estructura, a pesar de ser pseudo-democrática, a pesar de que quieren o tienen como un objetivo construcción del socialismo del siglo XXI, también hay elementos que se pueden aprovechar y que única y exclusivamente pueden aprovecharse es con la participación de la gente. Bueno, muchas gracias. Si alguno de mis alumnos o algún alumno en cualquier carrera de la universidad, uno le pide que haga una clasificación en una institución de los distintos grupos o subgrupos de actores, y también una clasificación de las distintas áreas funcionales o comités de trabajo que tiene la institución, si ese alumno se las mezcla en un solo artículo y hace un masacote, uno lo reprueba. Pues bueno, el artículo 7 es esa vergüenza. Ese artículo 7 indistintamente menciona que hay comités de padres, madres y tal, empiezan actores, pero luego pasa sin ningún rubor a comité académico, que es algo funcional, el comité de seguridad y defensa, comité de comunicación e información, y por ahí se va por varios funcionales, y de repente mete el comité de estudiantes, no mete el comité de docentes de una institución educativa, o sea, omite, mezcla. Es una vergüenza, es una defecto. Desde el punto de vista pedagógico, yo planteo que es muy grave que en esta resolución, y por supuesto en un literal de un numeral de un artículo malhadado de la Ley Orgánica de Educación del 2009, en la cual yo sí vi algunos artículos positivos, como la extensión de la escolaridad a 200 días y otras cosas. Sin embargo, siempre dije que el artículo más disparatado era ese, ni más ni menos que uno que plantea que hay que alcanzar un nuevo modelo de escuela. Entonces, claro, en el 2009 decíamos, esto es una barbaridad, esto no lo he visto en ningún espacio del planeta, esto no es que sea comunista, socialista, es que esto es una soberana locura. Como usted dice que el nuevo modelo de escuela es un espacio abierto para la producción y el desarrollo endógeno, es decir, una fabriquita o una finquita para el quehacer comunitario,
Quehacer comunitario es todo lo que acontece en el ámbito de una comunidad geográfico-social. Después sí toca, en tercer lugar, la formación integral, y después sigue derivando en este carrusel de múltiples misiones que le adjudica a la escuela: la promoción de la salud, la lactancia materna, las comunicaciones alternativas, etcétera, etcétera, la organización comunal. Esto lo dice ya desde agosto del 2009. O sea, a la escuela le toca promover la organización comunal, es decir, la escuela qué cosa es en relación, cuál es su, digamos, su naturaleza específica. Entonces venimos a la resolución. La resolución dice, en el artículo 5, algo que si uno lo lee rápido le puede sonar bonito, pero a mí no me suena bonito, a mí me suena desnaturalizador. Es de un planteamiento que pretende cambiarle la naturaleza, la esencia, el ser a la educación. Porque dice una cosa que es verdad: a partir de la concepción de la escuela como uno de los centros del quehacer comunitario. Yo creo que sí es verdad, es así. El quehacer comunitario, que es todo, tiene varios centros: club deportivo, el ambulatorio, la escuela, una capilla, un módulo policial, N actividades. Ella es uno de los centros, perfecto. Pero el remate es absolutamente inaceptable para mí, porque dice, y la comunidad como centro del quehacer educativo. No, yo nunca he postulado una escuela aislada del quehacer social, del contexto social y económico, pero es muy distinto a decir esto. O sea, como que la comunidad es el centro del quehacer educativo. Como que la comunidad y sus problemas, en definitiva, se constituyen en la misión central de un centro educativo. Pues no, señor. O sea, el panadero hace panes en la panadería, no hace catecismo ni pone inyecciones. Su centro es hacer panes y tortas. ¿Cuál es la misión o el centro de la Vinotinto? Hacer goles y que le hagan pocos. No es hacer funciones benéficas o miles de otras cosas que se le pueda ocurrir. Entonces, el centro del quehacer educativo, así como hay un centro del quehacer futbolístico, del quehacer musical, del quehacer, todos los quehaceres, no son los problemas de la comunidad, porque eso sería redefinir una institución todera. Nosotros tenemos, a Dios gracias y a la lucha de muchos venezolanos décadas atrás, un sistema democrático, y ese sistema democrático implica que el voto de un rico es igual que el de un pobre, de una mujer, de un hombre, de un negro, de un blanco, de un ateo, que de un católico, es decir, todos valemos uno. Y esa es la democracia política que alcanzamos del 46, 47 en adelante. Y entonces allí sí todos somos iguales. Entonces la ministra plantea la tercera axioma dentro de esa lógica de politizar las cosas, que en cada centro educativo hay que ir hacia una estructura totalmente horizontal, dijo. Claro, porque totalmente horizontal en democracia nadie vale más que nosotros. Nosotros no tenemos los lores, nosotros no tenemos los nobles, nosotros somos todos pueblos llanos, perfecto. Pero eso es correcto pensar, interpretar, resignificar la realidad de múltiples instituciones sociales con ese canon de la política democrática a ultranza que lo iguala todo, para elegir diputados, senadores, presidentes, gobernadores. Todos tenemos que valer uno. Esa es la democracia. No pueden valer uno más que otro. Digo esto porque lo que está planteado aquí en la resolución 58, o sea, hay un criterio, hay un principio de fondo. Hay que ir a una estructura horizontal porque como esto es político y tiene que regir la democracia participativa y no sé cuánto, entonces todos tienen que estarse resolviendo por asambleísmo, que es lo que está planteado aquí. Y al primero que le quitan el copete, si es que lo tenía, eran los directores de nuestras escuelas, que están bastante devaluados, más de la mitad son interinos, y le dicen, usted vale un voto. Entre 6 o 7 comités. Digo 6 o 7 porque nunca queda claro cuántos son. Y cómo que se reúnen, cuál es el quórum, y todo este tipo de cosas. Entonces todo es por votación y todos somos iguales en un asambleísmo difuso. Porque esa es la democracia. Ni en la música, ni en el ejército, ¿cómo es eso de la democracia? Ni en la iglesia, ni en
el aeropuerto, ni en el avión, ni en el hospital, en un montón de instituciones no rige la democracia política y no tiene por qué regir. Y entonces la escuela sí. Entonces yo afirmo tajantemente que el sistema educativo no es un sistema democrático, es un sistema meritocrático. O sea, si alguien tiene 25 años en la cosa y estudió la carrera y tiene la experiencia y tiene la reflexión y la crítica y la autocrítica, ¿cómo va a ser igual que el muchachito que se sienta en su cuarto grado? Y si fuesen iguales, señores, no le paguemos un centavo a ese maestro o a este profesor, porque si ya el otro viene igual que este, pues ¿cuál es el sentido de estar pagando unas cosas y otras? Entonces, bueno, esas son tres de mis objeciones muy de fondo en relación con lo que yo llamo la defensa de los criterios pedagógicos versus el intento de politizar a ultranza y con unos criterios absolutamente equivocados desde mi punto de vista de la educación. Pero además estoy frontalmente en contra, porque estoy frontalmente en contra, esta visión es un ramalazo pues, de la telaraña del Estado comunal, y yo simplemente lo voy a enunciar. Yo estoy en contra del Estado comunal por 8 razones. 1, es ajeno a la Constitución. 2, descaradamente está controlado por el Poder Ejecutivo, no es participación popular, es control vertical a través del Ministerio de las Comunas. Tiende a minimizar a su mayor expresión la capacidad de gobernadores y alcaldes, que son en definitiva en nuestro sistema y en muchos sistemas el relevo democrático natural alternativo a los que ocupan el Poder Ejecutivo Nacional. 4 lugar, porque desecha a las organizaciones sociales existentes. En 5 lugar, porque constituye una descarada difuminación en la medida que se generalice de las responsabilidades de los funcionarios del Estado Nacional, porque al final las responsabilidades tenderían a caer en los funcionarios. 6, facilita la corrupción. 7, en la práctica, no en la teoría, ha generado descarados procesos de segregación de venezolanos, 2000 y pico de consejos comunales no legalizados. Y 8, porque cada vez más están diseñados para que los controlen los activistas del partido, del gobierno, y se establece que el patrullero del PSV es el personaje que controla dinero y recursos de misiones, y en tercer lugar también controla consejos comunales. Si eso se generaliza, está en cierre, ahí están los números grandes, pero todavía el presidente le dice, no han hecho ninguna comuna, metieron la pata a sus propios ministros, pero ahí está el diseño. Si esto se implantara, para mí equivaldría a no otra cosa, sino a una dictadura del chavismo. Y donde yo empiezo a buscar y tratar de encontrar alguna conexión anterior en la historia, está en el artículo 103 y 104 de la Constitución cubana, y está también en el modelo de democracia directa de la dictadura que hubo en Libia, la de Gaddafi. Gracias. El tema que sí es mío es el tema de mamá, y además es mamá participativo. El antecedente que tenemos, es decir, lo que me pone sobre esta tarima para hablar con ustedes, es el trabajo que hemos hecho en activismo ciudadano. En el 2000, cuando se emite el decreto 2011, éramos un grupo de mamás y papás que nos angustiamos con este tema y decidimos trabajar al respecto, y nos organizamos como Unidad 2011 y nos quedamos sin trabajo un año más tarde, cuando el Tribunal Supremo de Justicia concedió todas las observaciones que habíamos hecho por inconstitucionales e ilegales de ese decreto. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Nos desintegramos o nos quedamos trabajando el tema educativo del activismo ciudadano como padres? Y eso fue lo que hicimos, nos quedamos trabajando como padres, nos convertimos en la red de madres, padres y representantes, y nuestro propósito es intervenir, influir en políticas educativas, pero fundamentalmente promover la participación de madres y padres en las escuelas para beneficio de la educación de nuestros hijos, fundamentalmente. A nosotros nos llegó de sorpresa esta resolución, a pesar de estar inscritos en el ministerio como gente que tenía que ser consultada. Y estábamos organizando una actividad, un encuentro, para discutir temas como la reprogramación del año escolar, el presupuesto, etcétera, etcétera, y nos cae esta resolución y nos cayó muy, muy mal. La primera reacción fue, epa, pero ¿y a quién le preguntaron? Es decir, una resolución de comunidad educativa o de consejo educativo, y nosotros que estamos en el tema no nos hemos enterado de esto. ¿Podemos rescatar algo de esta resolución? ¿Hay algo bueno en esta resolución? Más que bueno, ¿hay alguna oportunidad en esta resolución? A mí me costó trabajo verlas, les confieso.
pero sí pudimos identificar 2 o 3 cosas que son rescatables. La primera es, tenemos un año para cambiarla. Eso es rescatable. Otra es, se asume la figura de las asambleas de ciudadanos, se ríen por acá cuando digo tenemos un año para cambiarla, pero sí, eso es bueno, tenemos un año para cambiarla, no estamos casados con esta resolución. También es rescatable el tema de las asambleas de ciudadanos, si uno las adapta a lo que a uno le interesa. Entonces sí hay elementos buenos. Ciertamente hay muchísimos elementos malos por infuncionales, por imprácticos, porque no están definidos, porque generan caos en la escuela. Ciertamente hay errores en esta resolución, hay errores de redacción, hay errores de concepto. Esta resolución es mala, el efecto jurídico que describía el profesor Carvajal. No es una buena resolución, técnicamente no lo es. Y viene todo lo feo de esta resolución, que tiene que ver con lo que no es constitucional, con lo que violenta nuestros derechos, con lo que es malo para la educación de nuestros hijos e inconstitucional. Tiene de todo. Muy poquito de lo primero, pero sí tiene algunas oportunidades. Y cuando uno se acerca a hablar con algunas escuelas que están pensando esta resolución, oye, empiezas a escuchar, con esto tenemos una oportunidad. Yo no la había visto, pero cada quien tiene oportunidades de acuerdo también a su contexto y a sus problemas. Entonces, no nos cerremos a la posibilidad de que haya oportunidades en esta resolución. Pero nosotros tenemos una objeción que antecede a la lectura de la resolución. Esta resolución no fue consultada. Y eso no es poca cosa. La Ley Orgánica de la Administración Pública, en sus artículos 139 y 140, establecen cómo es que se consultan las cosas. Todas las personas interesadas, hacerlo público, además, anunciado, miren señores, estamos discutiendo esto, carteles en la prensa, llamar a las personas que están inscritas. Como se trata de una organización educativa, había que haber llamado a toda la sociedad de padres y representantes. Como esta resolución involucra a cualquier hijo de vecina, dentro de la resolución tendríamos que haberlo hecho a todo el mundo, a todas las organizaciones sociales. Esta resolución, de acuerdo con la ley, tenía que haber sido amplísimamente consultada por ese mecanismo. La ley establece además un periodo en el cual se reciben observaciones. Después la ministra podía hacer lo que mejor le pareciera con esas observaciones, pero ese proceso de consulta no se hizo. Esta resolución es ilegal y es profundamente injusta. Quienes no fueron consultados no son ciudadanos, no son considerados visibles, no tienen nada que ver. Y es un poquito como lo decía el profesor Briceño, me vas a transferir todas estas competencias y ni siquiera me lo preguntas, ni siquiera estás esperando escuchar qué es lo que yo tengo que decir sobre lo que yo quiero administrar o cómo quiero yo tener más poder en mi escuela. Es distinto hablarle a un auditorio de mamás y papás involucradas en sus sociedades de padres y representantes que a un auditorio de personas que no tienen niños en la escuela y que no tienen responsabilidades en sus sociedades de padres y representantes. Nosotros pensamos que este problema se tiene que jugar en 3 tableros. Esto no es sencillo. Por supuesto que hay que rechazarla. Hay que rechazarla por todo lo que hemos explicado, por todo lo que ustedes han escuchado. Pero no nos podemos quedar con el rechazo, porque tenemos unas escuelas que tienen que mantenerse operativas. ¿Cómo hacemos para que esta resolución mantenga la operatividad de nuestra escuela? Entonces hay que convivir con esta resolución para proteger a la escuela. Pero además, tenemos un año para cambiarla, y vuelvo con la señora que se sonreía cuando era lo único bueno que teníamos que decir de esta resolución. Nos vamos a quedar sentados y no vamos a decir cómo tiene que ser una resolución, para que después nos digan, bueno, ustedes no propusieron, esto es que se queda. Tenemos que jugar, esto es profundamente injusto, pero es el juego que nos toca jugar. Tenemos que jugar en 3 tableros: rechazarla, convivir con ella y proteger a nuestras escuelas, y proponer para rechazarla. Bueno, nosotros, el primer paso fue ir a pedirle a la ministra, señora ministra, usted como que estaba distraída y se le olvidó que hay una ley orgánica de administración pública que establece un mecanismo para la consulta. La ministra, por supuesto, dijo que no, que esta resolución es por supuesto legal, etcétera, etcétera. Y nosotros le dijimos, bueno, vamos a acudir ante el Tribunal Supremo de Justicia para que sea el Tribunal Supremo de Justicia quien dirima esa audiencia con la ministra. Sacamos algunas cosas que son útiles para quienes están metidos en una escuela, para esa presidente o presidenta de una sociedad de padres y representantes. Porque la ministra Clara primero tomó nota de todas las incongruencias y vacíos que había. Ese tema de decidir por consenso de la mayoría, un momentico, o es consenso o es mayoría, clarifíqueme eso. Pero como esa cantidad y el personal que estaba con la ministra anotó. Pero producto de esa conversación, la ministra nos pide que por favor, nos ofrece la posibilidad de hacer un alcance, que es como una resolución aclaratoria de esta resolución,
Y bueno, nosotros dijimos que sí, que nosotros le mandaríamos un borrador y en el transcurso de esta semana o la próxima está llegando ese borrador, digamos, de propuesta para ella, para el alcance. Pero también dijo que esta resolución no es de obligatorio cumplimiento. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Eso fue lo que dijo la ministra y además lo dijo a viva voz y lo dijo ante los medios de comunicación. Entonces, y además dijo y reiteró, no hay sanciones. ¿Qué hizo la ministra con esto? Nos dio un año para tomarnos con calma y pensar esto o quedarnos sentados y no hacer nada. Pero si nos quedamos sentados y no hacemos nada, dentro de un año tenemos esta resolución con sanciones. Entonces, tenemos un año para pensar esta resolución. Bien, ¿cómo la rechazamos? Divulgamos, hacemos eventos como estos, hablamos con la gente y lo explicamos claramente, con argumentos sencillos, fáciles de comprender. Es posible que los argumentos que tengan que ver con el tema político no sean argumentos con los que podamos establecer un diálogo con el resto de los venezolanos, con la totalidad de los venezolanos, porque no lo van a entender, porque si lo planteamos en términos políticos, bueno, pero este proyecto tiene derecho de ser y bueno, si vas a hablar de política mejor no me hable. Es decir, el tema político no es un punto de encuentro para los venezolanos, pero el tema de la educación de nuestros hijos sí lo puede ser y de los problemas reales de nuestros hijos sí lo puede ser. Así que busquemos los argumentos que podemos compartir con el resto de las personas. Ese recurso de nulidad es el documento más sencillito, que me perdone Pedro Rengel que lo elaboró, pero lo entiendo hasta yo, pues. Ese documento simplemente dice que en el procedimiento de consulta no se realizó tal cual como dice el 139 y 140 de la Ley Orgánica de Administración Pública. Hasta yo lo entendí. Entonces es un documento muy sencillo. Nosotros, una vez introducido y una vez que el Tribunal Supremo de Justicia decide aceptarlo y nos anuncie cuáles son los datos del expediente, una de las cosas que podemos hacer para presionar es movilizar a la ciudadanía para adherirse a este recurso. ¿Y quiénes se pueden adherir a este recurso? Papás y mamás comunes y corrientes, vulgares y silvestres porque les interesa el tema. Vecinos de la escuela, organizaciones comunitarias, sociedades de padres y representantes. Toda esa gente puede firmar esto. Y esa es una oportunidad de movilización. Hoy vienen los de Caracas, mañana vienen los de Barquisimeto, hoy vienen los vecinos, hoy vienen los padres, hoy vienen los individuos comunes y corrientes. Es decir, mantener una presión sobre el Tribunal Supremo de Justicia sobre la injusticia de esta resolución. Aquí puede haber un problemita, porque hay gente que va a decir, bueno, pero si esto es ilegal, y si esto es tan malo, y si es inconstitucional, y si viola todos nuestros derechos, no la vamos a aceptar y la vamos a rechazar. Yo la rechazo igualito que cualquiera. Lo primero, si ustedes están en una escuela que tiene organización, que está organizada, que tiene una sociedad de padres, que tiene delegados de sección, hay que mantener esa estructura. Primero, porque no están abolidas. La sociedad de representantes tiene personalidad jurídica. Este decreto, esta resolución, anula la vacía de contenido, pero no anula las organizaciones que surgieron de ellas. ¿Me explico? Es decir, ustedes tienen una cuenta, ustedes tienen una personalidad jurídica, tienen unos estatutos. Esas sociedades de padres permanecen, porque además, si dentro de un año logramos una derogatoria de esta resolución, ustedes van a haber desmontado una estructura que es valiosa para su escuela. Entonces, lo primerito es preservemos nuestros espacios de participación. Convoquemos a elecciones tal cual como manda la norma, escojamos a nuestra junta directiva, tengamos delegados de sección, fortalezcamos las habilidades de nuestros representantes de sección, de nuestros delegados, de nuestra junta, que vayan a un taller, que se preparen, porque van a necesitar herramientas para llevar adelante iniciativas, porque estamos metidos en un berenjenal. En esa misma asamblea en la que ustedes escogen a su nueva junta directiva de sociedad de padres, sería bueno que en el acta se dijese, y de hecho que lo comuniquen en la asamblea, estamos conscientes de la aparición de la resolución 58, estamos estudiando cómo la vamos a implementar si es que logramos entenderla o algo por el estilo. Pero eso es importante decirlo, porque yo me atrevería a decir que el 100% de nuestras escuelas no tienen unanimidad en cuanto al sesgo político de cada uno de sus representantes. Es decir, en su escuela puede haber alguien que haya leído la resolución 58 y diga, esa es mi manera de participar, yo quiero que haya un consejo educativo. Tú tienes que recibirlo, tú tienes que escucharlo, porque lo último que tú quieres en tu escuela es dividirla. Hay una fase de preparación, identifiquemos a nuestros aliados. ¿Quién es el consejo comunal más cercano? El otro día estaba trabajando con una escuela y resulta que el consejo comunal más cercano es el padre que trabaja en la escuela. El padre, me refiero al sacerdote, que trabaja en esa escuela y miembro del consejo comunal. Ah, perfecto. ¿A quién tenemos que es miembro del consejo comunal? ¿A quién tenemos que es miembro de una organización? ¿A quién tenemos que está comprometido con otras instancias? ¿Quiénes son nuestros padres que son abogados, que pueden redactar estatutos, que tienen otros talentos?
Primero, identificar a nuestros aliados y nuestros recursos más cercanos. Si ustedes sirven la mesa en su casa, ustedes deciden qué es lo que se come en la casa. Pero si ustedes están esperando que venga alguien y les diga lo que tienen que comer, ustedes no van a comer sano como ustedes quieren. Ustedes van a terminar comiendo lo que el que viene dice que tienen que comer. Ustedes tienen que estar ahí. El primerito que tiene que estar ahí es el director, el personal docente y padres y representantes tienen que estar ahí. Porque quien va a poner a la mesa, cuando venga el representante de la comunidad diciendo este espacio es mío los 365 días del año, pajarito, ven acá, chévere, gracias, ven acá, mucho gusto, nosotros somos taca, 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 taca. Esta escuela es así. Y nosotros hacemos las cosas de esta manera. ¿Qué nos puedes ofrecer? ¿Cómo crees que puedes ayudar? ¿Cómo te puedes insertar? Ah, no, en eso no nos sirve, pero te abrimos la puerta para esto otro. Es decir, si no hay quien reciba a esa participación indeseada, esa es la participación que va a tener control de la escuela. Tenemos que estar ahí. Mientras implementamos esta resolución o hacemos nuestros acercamientos a tratar de entenderla e implementarla, esta resolución tiene una cosa buena. Está llena de vacíos y llena de contradicciones y llena de aclaratorias, entre comillas, de parte de la ministra. Así que ustedes de buena fe pueden con una pinza agarrar lo que sirve y con una escoba barrer lo que no sirve y solo implementar lo que es sensato, lo que no contraría el propósito de la escuela. Y en mayo o junio sistematizar esa experiencia y decirle a la ministra, señora ministra, a su resolución le falta esto, le falta esto, le falta esto, le sobra esto, esto es peligroso, esto es inconveniente y esta es nuestra propuesta. Es que ustedes son uno de los cuales digo, sí, ministra, pero nosotros tomamos su resolución y de buena fe tratamos de implementarla. Y esto es lo que resultó. Tenemos que hacer una propuesta, porque si no vamos a tener la resolución 58 dentro de un año con sanciones. Una de las cosas que uno aprende, porque eso sí, para mí es un desiderato. Yo permanezco en fe y alegría mientras mantenga la posibilidad de enriquecer y de asombrarme con las cosas que pasan. Es una realidad que no es la realidad de la sociedad venezolana y de la educación venezolana. O sea, este es un colegio atípico. Los colegios como el San Ignacio no representan más del 2 o 3% de los colegios. Eso tiene unas características muy peculiares. Por eso quiero que a la hora de analizar la promulgación de un instrumento como este, o sea, tiene que hacerse en base a una referencia que va un poco más allá de lo que puede hacer el menoscabo o el vulnerar los derechos individuales. O sea, no quiero decir con esto que no sea sano y no sea justo hacerlo, sino que tenemos que pensar en el conjunto de esa sociedad venezolana. Y yo sí puedo decir que se ha logrado superar esa tensión en el colegio, en la comunidad del colegio. O sea, y aquí yo creo es la primera observación importante que yo le hago a esa resolución. Esa resolución crea un consejo para sustituir una comunidad. O sea, allí ya tenemos un primer cortocircuito, por lo menos en lo que puede ser la aproximación hacia el rol de la comunidad educativa en la gestión del proceso educativo. Para mí, esa discusión de si participo súper democráticamente o menos democráticamente, esa no es la discusión. Para mí eso no tiene sentido. Para mí eso es perder el tiempo. El problema es cómo hacer que la gestión de la escuela realmente vaya en la consecución de sus fines fundamentales. Por eso decíamos, hay que establecer, en primer lugar, modelos de gestión descentralizada, fruto de pactos sociales por la educación que trasciendan las coyunturas políticas y los cambios del gobierno. Esto puede decir, bueno, me dicen, ¿estás pensando en su agótica? Puede ser. Pero no hay otra referencia que ir hacia esa utopía si queremos realmente construir una comunidad educativa que realmente pueda conseguir esos fines. En segundo lugar,
Hay que dotar a la autonomía y a la participación de contenidos y ámbitos de desarrollo reales, estableciendo con claridad las competencias de los centros educativos y aportándoles los recursos y el apoyo necesario para hacerlas eficientes. Volvemos a lo mismo. El San Ignacio tiene recursos, el Cristo Rey tiene recursos. ¿Cuántas escuelas, la de Venezuela, cuentan con los recursos que cuentan estas escuelas? No son muchas. Los docentes, o sea, hay una serie de inquietudes, o sea, que a la hora de analizar esta resolución me dice, tenemos que luchar por cambiar la referencia de análisis. Entonces, ¿qué puede pasar aquí? O sea, podemos llevar a la escuela una discusión sobre modelos políticos, la propuesta comunal, la cooperativa, la comunitaria, prescindiendo del objeto de la escuela, del objeto de la comunidad. Porque fíjense que aquí hay una cosa que es bien importante, ¿no?, en relación a la pertinencia legal de la resolución. En la medida que esta resolución vulnera el ejercicio de derechos individuales constitucionales, creando normas, o sea, ya es ilegal, es inconstitucional. Yo me preguntaba, bueno, ¿y qué pasa con el reglamento? El reglamento define a la comunidad educativa cómo se integra, cómo se organiza y cómo funciona. Una resolución no puede derogar una norma de rango de reglamento. Entonces, ¿qué está sucediendo? Están coexistiendo unas comunidades y unos sistemas de gestión, unos sistemas de evaluación que están plasmados en un reglamento que está vigente y una resolución que es de rango sublegal y subreglamentario que coexiste porque no la derogó la resolución probablemente de los pareos, pero no derogó el reglamento. Entonces, en la medida en que esas comunidades educativas realmente sean comunidades educativas, que sean responsables y asuman con claridad cuál es la referencia necesaria para el desarrollo de esa comunidad, entonces yo no digo que no va a verse perturbada por la situación política del país, no es. O sea, estamos en un país, o sea, que está fragmentado. O sea, eso es una realidad que no podemos prescindir de ella, que no podemos olvidarnos. Tenemos que ver cómo construir una sociedad en la que exista realmente una pluralidad, porque lo que ocurre es que nos estamos negando los dos. Yo te estoy negando tu credo, yo te estoy negando tus objetivos políticos y tú me niegas los míos. O sea, una sociedad planteada en esos términos no tiene futuro. Yo no digo que es fácil, yo no digo que no hay en ciertos momentos que hacer, digamos, plantarse como se ha planteado en este caso con ocasión a si hubo o no hubo esa consulta, que efectivamente no la hubo. Yo sí puedo decir que nuestra institución, que en materia educativa es importante, no fue consultada. La ABE no fue consultada. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que hubo una omisión importante. Pero hay otra omisión más importante, a mi modo de ver, como les decía, es cómo voy yo a enmarcar esta resolución en la construcción de la educación que Venezuela necesita. O sea, la escuela hoy en Venezuela no necesita un instrumento cuyo objetivo sea regular y desarrollar los principios, valores y procesos que garanticen una gestión escolar articulada, coordinada e integrada del Consejo Educativo y las instituciones educativas del subsistema de educación básica de acuerdo a lo establecido en los principios y preceptos constitucionales. No. O sea, la participación es un instrumento.
El objetivo es otro. El objetivo es realmente educar para que la persona se integre, para que la persona crezca, para que la persona sea un ciudadano. Esa es la referencia, esa es nuestra obligación como comunidad educativa. Por eso, cuando se planteaba en este congreso, o qué alegría, en estos congresos, o sea, elaborar estas propuestas políticas para mejorar la educación educativa, además de las que les señalaba, entre otras se decía, fortalecer el papel de los equipos directivos y docentes como impulsores y dinamizadores de la innovación y transformación educativa. O sea, ahí sí la sociedad de padres y representantes tiene que pedirle a la dirección y a los docentes, o sea, ustedes tienen que innovar, ustedes tienen que actualizar a la escuela, ustedes tienen que abrir la puerta de la escuela, desarrollar estrategias y estímulos para la captación del personal idóneo para los cargos directivos e incentivar su trabajo a través de estrategias que motiven la reflexión permanente sobre su práctica. Abrir la escuela a la participación de padres y madres, el alumnado y la comunidad educativa en general, al tiempo que involucran la escuela en la vida del entorno. O sea, involucran la escuela en la vida del entorno. No es que el entorno resuelve la escuela. Articular escuelas en el ámbito local como instituciones universitarias, organizaciones no gubernamentales especializadas. Dotar a los centros con servicios de apoyo por parte de los supervisores que les ayuden y colaboren con su desarrollo en cuestiones pedagógicas, administrativas y organizativas. Y una que es bien importante, fomentar una cultura de la rendición de cuentas en los centros educativos basada en la transparencia.